Bueno, primeramente me presento, yo soy Alejandra Michelle Fajardo Velázquez, soy estudiante de la Universidad Evangélica y actualmente estoy cursando la licenciatura de Relaciones Públicas con especialidad en marketing. Y yo ahora les vengo a presentar o hablar algunos de los temas vistos en clases anteriormente de la materia de cultura general. Estos son algunos temas que se tocarán durante la presentación. Iniciamos con el primer tema, que es el mercado común centroamericano. Fue fundado el 13 de diciembre de 1960, conformado inicialmente por los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Panamá no fue un miembro fundador, aunque ha participado en procesos de integración en años posteriores. Este proyecto de integración económica se remonta desde los años 50, con la ambición de unir los países centroamericanos. Este diseño de mercado común regional fue impulsado por varios países centroamericanos por medio de la CEPAL. Su objetivo principal era promover la integración económica y el desarrollo de la región a través de la creación de un mercado común entre los países centroamericanos. Este mercado tenía como base la cooperación económica y la eliminación de barreras comerciales, con el fin de fortalecer las economías de los países que fueran miembros y mejorar sus condiciones de vida. El MCCA enfrentó múltiples desafíos que llevaron a su estancamiento en la década de 1970. Como primer punto tenemos la desigualdad en la distribución de los beneficios. Solo algunos países podían obtener la mayor parte de estos beneficios en cuanto al comercio, mientras que otros países se podían sentir marginados. Esto generó tensiones económicas y políticas que debilitaron el compromiso del proyecto. También tenemos la guerra entre Honduras y El Salvador, conocida también como la Guerra del Fútbol. Este conflicto militar interrumpió las relaciones comerciales entre ambos países, paralizando así el tratado. También tenemos las guerras civiles y conflictos internos que se dieron en los años 80 y 70 entre El Salvador, Nicaragua y Guatemala, enfrentaron guerras civiles que desviaron recursos hacia gastos de militares y redujeron el comercio regional. También tenemos la crisis económica mundial. La crisis del petróleo de los años 70 impactó severamente en los países que formaban parte de este tratado, aumentando así los costos de producción y reduciendo las exportaciones. Como último punto también tenemos el modelo de industrialización fallida. El modelo basado en la sustitución de importaciones encontró sus límites, ya que la producción local no pudo competir con los bienes importados que eran más baratos cuando estos se abrieron al mercado. Como segundo punto hablaremos sobre la reforma agraria. Para empezar, ¿qué es la reforma agraria? El 6 de marzo de 1980 se promulgó la Ley Básica de la Reforma Agraria, cuyo principal objetivo era la transformación de la estructura agraria del país. De esta manera se incorporaría a la población rural como parte del desarrollo económico, social y político del país. Este proceso es particularmente relevante ya que en el contexto de las décadas de 1960 y 1970, cuando la concentración de tierras quedó en manos de
unas pocas familias oligárquicas que generaron tensiones sociales y que con el tiempo desembocarían a un conflicto político y social, incluyendo la Guerra Civil de 1979 y 1992. En los objetivos que tenía que tenía o que abarcaba la reforma agraria estaban la redistribución de tierras de una manera más equitativa, la modernización de la agricultura, la mejora de condiciones de vida de los campesinos y la reducción de las tensiones sociales que en ese momento se vivían. Y para hablar de la reforma agraria también tenemos que hablar del expresidente Arturo Armando Molina. Arturo Armando Molina fue un presidente de El Salvador entre el periodo de 1972 hasta el año de 1977, en un contexto donde se vivía una gran desigualdad y presión social en el campo. Durante su gobierno, él intentó implementar una reforma agraria para así aliviar las tensiones sociales que se vivían en ese momento debido a la concentración de tierras, que afectaba principalmente a los campesinos. Sin embargo, esta reforma fue muy limitada y terminó beneficiando solo a las tierras estatales o propiedades menos productivas, sin afectar en sí a la élite terrateniente. Como tercer punto tenemos el proceso de industrialización en El Salvador. El proceso de industrialización en El Salvador fue un fenómeno económico que comenzó en la década de los 50 y se extendió hasta la década de los 70, impulsado principalmente por el modelo de sustitución de importaciones, o llamado también por sus siglas ISI. Este proceso transformó parcialmente la economía del país, promoviendo el crecimiento del sector industrial y la creación de nuevas formas de producciones, pero también dejó desafíos estructurales que perdurarían a lo largo de las décadas. Entonces, hablemos un poco del modelo de sustitución e importaciones. La industrialización por sustitución de importaciones fue el modelo económico que El Salvador adoptó a partir de la década de los 50. Esto inspirado por el éxito de otras economías latinoamericanas. El ISI tenía como objetivo reducir la dependencia de los productos importados mediante el fomento de la producción interna de bienes que previamente, se, se compraban en el extranjero. El gobierno lo que hizo es implementar políticas proteccionistas, como aranceles a las importaciones y subsidios a la industria local para apoyar así a los sectores textiles, la alimentación y productos químicos. Este proceso permitió un crecimiento económico y la creación de empleos, especialmente en las ciudades, además de mejorar la infraestructura, pero, sin embargo, las ventajas fueron desiguales, ya que los beneficios se encontraron mayormente entre las élites, mientras que las desigualdades sociales y la pobreza rural persistieron. La dependencia de insumos importados y el desequilibrio que había en el desarrollo industrial limitaron el éxito a largo plazo de este modelo, y la industrialización contribuyó a la creciente tensión social que se encontraba ahí, que junto a la represión política acabó desembocando a una guerra civil en la época de los 80. Como cuarto punto tenemos el auge en la economía agroexportadora.
El auge de la economía agroexportadora en El Salvador fue un periodo en el que el país basó su economía en la producción y la exportación de productos agrícolas, principalmente el añil, café, azúcar y algodón. Este modelo comenzó en el siglo XIX con el añil, pero su importancia disminuyó con las apariciones de colorantes sintéticos en Europa. A partir de ese entonces, el café se convirtió en el principal producto de exportaciones, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. Tenemos algunas características que hubieron en el modelo agroexportador. Tenemos la producción para exportación. El Salvador producía cultivos como el café y azúcar que eran destinados a mercados internacionales, especialmente a Europa y Estados Unidos. También tuvimos lo que fueron las concentraciones de tierra. La mayor parte de las tierras productivas estaba en manos de familias ricas, que muchas tierras comunales e indígenas fueron expropiadas para destinarlas a la producción de café y dejando a los campesinos sin tierras. También un punto muy importante que hubo es la desigualdad social. Aunque el café sí generó riquezas, este quedó concentrada en unas pocas familias. La mayoría de los campesinos que trabajaban como jornaleros trabajaban en condiciones precarias. Y por último tenemos la inversión en la infraestructura. Se contribuyeron a carreteras, puertos y ferrocarriles para facilitar la exportación, beneficiando así principalmente a las élites cafetaleras y a las zonas urbanas. Y como último punto tenemos el crisis del modelo agroexportador. En la Gran Depresión de 1929, los precios del café cayeron drásticamente, afectando así gravemente la economía salvadoreña. También tenemos que esto aumentó el descontento social que culminó en el levantamiento campesino de 1932. Este fue duramente reprimido en un evento conocido como La Matanza, donde murieron miles de indígenas y campesinos. En conclusión, podemos decir que el auge agroexportador permitió el crecimiento económico en El Salvador, pero generó una gran desigualdad social y dependencia en el mercado internacional. Este modelo favoreció más que todo a la oligarquía, mientras que los campesinos que vivían en pobreza extrema eh, generó tensiones sociales que desembocaron en un conflicto, como el levantamiento de 1932 y posteriormente la guerra civil de los años 80. Esto ha sido todo. Muchas gracias.